y que a través de Sevilla iba justamente hasta Flandes. Lo que es la pérdida de las provincias del norte, sobre todo del gran puerto de Amberes, el puerto comercial de Amberes, pues va a significar su ruina, su ruina. Alguno de ellos, de estos paniaguas, una paniagua, pues se va a casar con los Blasquez de Cáceres del Palacio de la Isla. Y van a tener tratos, pues sobre todo con una serie de españoles, cacereños de vuelta, cacereños que fueron expulsados, judíos que fueron expulsados a Portugal, que luego vuelven otra vez aquí, que están ya cristianizados, son cristianos nuevos, algunos son cristojudíos, y en este año de 1661, con uno de estos tratantes, Fernando Núñez, tenía familia también aquí en Cáceres, que estaba preso justamente en el Santo Oficio, y tenían tratos con otros Diego Nieto de Paiva y su familia, que estaban en el puerto de Ámsterdam, donde mandaban también las lanas cacereñas, ¿no? Los arriendos de las rentas pues van a hacer progresar a gran parte de ellos, lo van a enriquecer, es decir, el rey no cobraba los tributos, sino que los sacaban, eran concesiones, lo que se llaman actualmente en el lenguaje administrativo concesiones, las vendían por un año a un tanto alzado, a ganancia y a pérdida. Si ganaban, pues iban progresando, y si el año venía malo, pues se arruinaba el que las arrendaba, ¿no? Cáceres, esto es hacia 1850 y tanto, la foto justamente de Cáceres. De esa época, lamentablemente no tenemos grabado, hay constancias de pinturas y grabados, pero no se conservan. Incluso también en los inventarios, hay muchos inventarios donde aparecen cuadros de las personas, pero lamentablemente no se conservan. En Cáceres no somos iconoclastas hasta para eso, ¿no? Perdemos hasta lo que es el rostro y las facciones de la gente. ¿Cómo estaba Cáceres en 1661? En 61, pues bastante maltrecha, tras 21 años de gran cuartel, de tener que soportar económicamente los efectos de la guerra. En las casas de los cacereños llevaban 21 años albergados soldados. La guerra había devastado bastante todo lo que es la zona de la raya de Portugal, por las incursiones y las racias que hacían los portugueses, venían el ganado, saqueaban. En Arroyo habían creado trincheras, y a pesar de ello habían entrado ahí a veces los portugueses. A Lisera la habían destrozado entero, toda la zona de Reruela, se habían cargado también el castillo de Reruela, toda esa zona estaba realmente yerma casi, ¿no? Con lo que suponía también de pérdida justamente de ingresos. De hombres exactamente igual, por las continuas levas de hombres para el ejército del rey, el ejército de Extremadura, el Real Ejército de Extremadura, como se llamaba, y económicamente por las contribuciones también para sostener todos estos soldados, los utensilios, municiones, etcétera, etcétera, ¿no? Cáceres estaba un poco a la retaguardia y no había sufrido tanto como otras localidades, puesto que de la zona más inmediata a la frontera se habían retirado hacia Cáceres, pero Cáceres también, una vez más en su historia, pues había sido un gran hospital de sangre. Aquí había muchísimos soldados alojados en los hospitales, quizás por no estar tan en primera fila de la raya de Portugal. Para que veamos una idea de lo que suponía el testimonio, que el memorial que el 26 de abril el Concejo de Sierra de Fuentes eleva al rey. Dice: por cuanto por los tiempos y con las ocasiones de la guerra contra Portugal se han ocasionado y ocasionan todos los más de los días continuos tránsitos y alojamientos de compañías y tropas de soldados de caballería e infantería que pasan al oír al de la frontera y demás plaza a otras por dicho lugar de Sierra de Fuentes, por hallarse en tránsito de él. Y vía y siendo como es pobrísimo y todos sus vecinos sin caudales, renta ni hacienda, y que habiendo sido de vecindad en cantidad de más de 100 vecinos, hoy se hallarán menos de 50, que han muerto los más pobres y otros han desamparado el dicho lugar. Y dice que tienen como alojamiento fijo y asentado un teniente con 12 soldados con sus caballos, que los caballos también comían, y están sustentando a costa de los vecinos paupérrimos. Unos meses después, el 28 de septiembre, el mismo concejo de Sierra de Fuentes dice que este lugar y concejo, y sin vecinos, han quedado y están despoblados,
y casi del todo yermo a causa de los muchos servicios hechos con continuas milicias, alojamientos y tránsitos en muchos números de caballería e infantería. Y como ha quedado y está destituido de todo, sin poder asistir a estos ministerios ni tener con qué poder contribuir en servicio real alguno, habiendo quedado sin vecinos y el lugar robado. Y esta era la situación de la mayoría de los pueblos de Extremadura, justamente. Fíjense hasta qué extremo llega la pobreza, que muchos de los nobles, de las órdenes militares, de los conventos, que vivían pues de lo que eran las rentas, los censos, de dar a censos, tenían unas cantidades que empleaban y daban en préstamos. Los censos son préstamos en este caso, ¿no? La gente, pues por un tanto por ciento, tenía las viviendas o las casas en alquiler más o menos perpetuo, casi perpetuo. Pues al descender los vecinos, muchas casas pues van a quedar completamente deshabitadas y en ruinas, porque no había vecinos, hay barrios enteros que se pierden. El barrio de San Lázaro, está lo que llamamos hoy el picadero para abajo, eso había quedado ya casi sin vecinos, absolutamente casi sin vecinos. Y hay muchas casas que estaban vacías, e incluso mucha gente, muchas comunidades de religiosas, iglesias, incluso nobles que no podían arrendar, porque las dehesas las alquilaban los ganaderos trashumantes. Los ganaderos trashumantes no bajaban, lo que llamaban los serranos no bajaban, puesto que de vez en cuando los portugueses venían y se llevaban pues todo el ganado trashumante. Fíjense hasta qué punto estaba que incluso don Diego Antonio de Obando y Saavedra, regidor, que era el dueño de la casa de los Obandos que está ahí en San Juan, donde está Viace, dice que hacía 30 años que entró en su casa para criar a sus hijos María Pérez, mujer de Francisco Martín de la Sera. Y dice, y por haberle faltado al otorgante, es decir, a Obando, su renta, lo ha sustentado esta María Pérez, el ama de cría de sus hijos, con su trabajo y dado de comer los dichos María y Francisco y sus dos hijas y doncella y sus hijos. Y especialmente, dice Obando, de un año a esta parte me están sustentando por haberme faltado del todo mis rentas. No tenía ni siquiera para comer. Es decir, era la ama de cría el que tenía justamente que alimentar a su antiguo señor.